sea, a lo que me refiero es que estos son puntos, Valentina, que son difíciles, ¿sí o no? Estos son puntos que son difíciles y esa dificultad, digamos, tiene una razón de ser, que son puntos que le cultivan a uno algunas competencias interpretativas y argumentativas que son muy superiores a las que le cultivan a uno en un curso normal. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo tengo es este cuaderno de Python, ¿cierto? Entonces acá estoy importando Matplotlib, ¿cierto? Como MPL, estoy importando el PyPlot, que es para graficar, estoy fijando el tipo de fuente para la parte matemática en las gráficas y acá voy a importar algo nuevo. Entonces voy a importar, voy a decir acá, from SciPy import signal, ¿cierto? Entonces, y acá de NumPy importo el seno, el coseno, la tangente, el logaritmo, la exponencial, la raíz cuadrada, el linspace, el array, el dot del pi, ¿cierto? Y acá lo que yo quiero hacer es que quiero insertar una celda debajo y le voy a dar markdown. Entonces acá voy a escribir algo. Entonces, here we aim to consider a Taylor theory. Entonces, una serie de Taylor, Valentina, no es otra cosa que lo siguiente. Yo quiero representar una función f de x, ¿cierto? De esta forma, como c sub 0 más c sub 1 por x más c sub 2 por x al cuadrado más c sub 3 por x al cubo más puntos suspensivos c sub n por x a la n, ¿cierto? Más puntos suspensivos. Es decir, lo que yo estoy haciendo acá es que estoy representando una función como la superposición de una base polinomial, ¿cierto? Entonces observa que acá la base que genera la función Valentina es una base que es 1x, x cuadrado, x al cubo. Esa es una base de un espacio. Pues que esto es un espacio funcional, pero también lo puedo ver como un espacio vectorial. Entonces acá, where the basis of the space where f of x is generated is given by, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a detallar el espacio W. Esto es un espacio vectorial o funcional, más bien es un espacio funcional W dado por el siguiente término. Entonces esto sería, entonces acá, estos son los elementos de mi espacio, 1x, x al cuadrado, ¿cierto? X al cubo. Estas son potencias. Estas son potencias, Valentina, y por eso se llama una serie de potencias, porque esta es una superposición de potencias. Esta es la base. Esta es la base del espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un subespacio de esta base, Valentina, serían las potencias pares solamente, ¿cierto? Entonces yo podría decir acá, let's define two
subspaces with bases W sub, a ver, yo cómo le pongo a esto. Pongámosle a esto W sub O and W sub I. Entonces eso es de odd y even. Entonces par e impar. Entonces acá, Valentina te va a mostrar una cosa. Entonces acá, begin align para crear ecuaciones que queden alineadas y end align, ¿cierto? Entonces miremos acá, por ejemplo, el subespacio W sub O. ¿Quién sería el espacio W sub O? Serían todas las potencias impares, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, X al cubo, X a la 5, ¿cierto? Acá impar. ¿Quién sería impar? 2n más uno sería impar si n es un entero. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces acá para la parte even, esto es odd, y eso sería even, de par, entonces esto sería uno, 2, 4, y si esto es par sería entonces 2n. Y acá entonces para que queden alineadas le coloco el tag, el alignment tab acá. Muy bien. Entonces esta serie de potencias con la que yo quiero representar a f, entonces lo que a mí me toca aquí hacer es hallar los coeficientes para poder representarlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, Entonces eso es parecido a la ecuación diferencial. sí Vea es el parecido a primer la ecuación. punto. Sí, digamos que de alguna forma los coeficientes de superposición están en todas las matemáticas, sino que se hallan con problemas diferentes, pero es el mismo problema, es hallar coeficiente. Digamos que eso es como la lógica matemática que uno tiene que seguir. Y acá entonces puedo decir es where c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3, c dots, c sub n, c dots are coefficients to be determined such that f of x is given by the power series above. Entonces, estos son coeficientes, Valentina, que hay que determinar, ¿sí o no? Y acá entonces sería muy instructivo, entonces uno decir lo siguiente. In general, venga, yo ver una cosa. Esto acá yo voy a colocar, no coloquemos Taylor Series porque esto no es exclusivamente cierto. Esto es Power Series, porque todavía no es Taylor. O sea, acá in general, o no, ¿Y más cuál es bien la part. diferencia? La diferencia es la forma como se calculan los coeficientes. Aquí, por ejemplo, esto es una serie de potencias, Valentina, esto es genérico. Mira que acá yo no le estoy dando ningún valor ni a C0, ni a C1, ni a C2.
estos son coeficientes que se tienen que determinar para que ajustemos una función f de x con estos polinomios, ¿sí o no? Ujú. Pero cuando es una serie de Taylor sí que tienen una forma particular. Pero yo digo acá, particularly for a Taylor series, f of x is given by. Entonces, para una serie de Taylor, aquí particularmente, ¿cómo está f de x? F de x para una serie de Taylor viene dada así. F de x sería igual a la sumatoria desde m igual a cero hasta más infinito, porque se suman infinitos términos de uno sobre m factorial por la derivada mésima de f de x, ¿cierto? Con respecto a x, ¿sí o no? Y acá, realmente, cuando esto es una serie de Taylor, nosotros evaluamos esto en x igual a x sub cero. Es decir, evaluamos la derivada en x sub cero y acá lo multiplicamos por x menos x sub cero a la m. Esta es, cuando yo expando esta sumatoria, Valentina, esta sumatoria que yo tengo acá, si yo la expando, eso me va a dar la serie de Taylor, ¿cierto? Lo que pasa es que yo típicamente, típicamente nosotros asumimos x sub cero como cero. Ese es el punto alrededor del cual tú estás haciendo la aproximación, ¿cierto? Porque estas aproximaciones no son válidas en cualquier punto, son válidas alrededor de un punto de operación, que en este caso es x sub cero, ¿cierto? Entonces yo puedo decir acá, in the case where x sub zero is equal to zero, we have the Maclaurin. ¿Cómo demonios escribirá Maclaurin? Es que no me acuerdo. Pues. Sí, escribe así. Bueno, me parece es la serie de Taylor y la de Maclaurin. Bueno, eso tiene sentido. A ver. Y la serie de Loren, eso es para, eso ya es para análisis complejo. Una serie de Taylor, no me aparece la serie de Maclaurin. Esta es la serie de Taylor. Cuando A es igual a cero, mírala acá. Entonces, esto es la serie de Maclaurin. Muy bien. Entonces, vamos a escribir. Listo. The Maclaurin series given by. Y acá, entonces, ¿qué tendría yo? Mira esto. Entonces, yo voy a escribir la sumatoria. Esto es la sumatoria. Bueno, yo la puedo copiar de acá. Pero ahora x sub cero es cero, Valentina, ¿cierto? Entonces esto sería la derivada de la función evaluada en cero y esto así. Si yo expando, voy a expandir esta vaina acá. Entonces para m igual a cero, cero factorial es uno.
La derivada cero de la función es la función, ¿cierto? Y x a la cero simplemente es uno. O sea que el primer término de esta serie sería simplemente la función evaluada en cero. El segundo término, uno factorial es uno. Entonces me va a quedar acá f' de cero por x. El segundo término me va a quedar más uno sobre 2 factorial igual 2 factorial es 2 por la segunda derivada evaluada en cero por x al cuadrado. Más uno sobre 3 factorial por la tercera derivada de la función evaluada en cero por x a la 3 más puntos suspensivos. Esta es la lógica, Valentina, de una serie de Taylor, ¿te das cuenta? Sí. Y mira que ahí ya tienes tus coeficientes. Los coeficientes simplemente son la función y las derivadas multiplicadas por el factorial evaluadas en el punto. ¿Sí me explico? Ujú. Son polinomios. Lo que nosotros tenemos ahí son es polinomios. Entonces, acá uno podría hacer un ejemplo. Example. Derive the Taylor. De ahora en adelante, para ti y para las personas que nos escuchan en estos videos, cuando yo hable de una serie, y yo hablo de una serie eh, de Maclaurin, también me estoy refiriendo a la serie de Taylor. ¿Listo? Entonces voy a utilizar estos términos de manera indistinta. Entonces, derive the Taylor series for the function f of x equal to e of x. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Para yo resolver este problema, que es el primer ejemplo que hacemos, para yo resolver este problema, entonces lo que yo haría sería, let's consider the derivatives of the function y equal to f of x equals to e of x. Yo considero las derivadas, entonces esto me quedaría así. Entonces, f' de x, ¿cuánto vale f' de x? A la X no. Muy bien, era la x, sí. F2' de x, ¿cuánto vale? Vale. Lo mismo Exactamente. F3'. también. O sea, todas las derivadas son iguales, ¿sí o no? Ujú. ¿Cuánto vale la derivada enésima con respecto a x? A la X. E a la x. Entonces, ahí tenemos todas las derivadas y ahora las evaluamos en cero. Now, let's evaluate the derivatives of f of x in x equal to 0. Entonces, ¿cuánto vale f' de cero? Mm, uno. Muy bien. F2' de cero. También. Todos valen uno, ¿cierto? Ujú. Esta es una propiedad que tiene esa serie de Taylor.
que es muy fascinante. Todos son uno, entonces queda muy fácil escribir la serie de Taylor porque si volvamos la función en cero también da uno. Entonces, therefore, for the exponential function f of x equals to e to the power of x, the Taylor series is given by. Entonces, la serie de Taylor para la exponencial, Valentina, me queda así, me queda y igual a f de x igual a 1, ¿cierto? Más x más 1/2 factorial por x al cuadrado, ¿cierto? Más 1/3 factorial por x al cubo más puntos suspensivos. Ahí se suman infinitos términos. Ah, entonces no se multiplica por la derivada porque como da uno siempre, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, sí se multiplica, sino que se reemplaza. Ujú. Tú miras cuánto vale la derivada y se reemplaza y ya. Y si tú quieres expresar esto como una sumatoria, entonces esto te quedaría así, porque la derivada siempre da igual. Esta es la exponencial. Me faltó colocar acá la función. Esta es la función exponencial con una serie de Taylor. Listo. Ahora, para yo hacer el programa para graficar, necesito definir una función factorial. Entonces, acá lo que yo voy a decir es que voy a crear, por ejemplo, Y cierto que siempre se pone como uno sobre, pues se pone una fracción y el número de abajo es con factorial. sí, exactamente. Pues para la exponencial sí, hay veces que no, pero para la exponencial sí. Yo te voy a colocar después cuando estemos en Medellín, te tengo un problema en donde no es así. Ujú. Entonces, eh, recall that the factorial and factorial is given by. También te tengo un problema en donde tú debes de demostrar que el factorial se puede calcular con una integral. Entonces, ¿qué es m factorial, Valentina? M factorial no es otra cosa que m por m menos 1 por m menos 2, ¿cierto? Por m menos 3 puntos suspensivos, por 3 por 2 por 1. Esa es la definición de factorial, ¿sí ves? Entonces, por ejemplo, puedo robar acá examples. Entonces, algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, 0 factorial
es igual a uno por definición, ¿cierto? Uno factorial simplemente es uno. Dos factorial es quién, Dos. por uno. Y esto es igual a dos. Tres factorial es igual a tres por dos por uno, que es seis. Cuatro factorial es igual a quién, a cuatro por tres por dos por uno. Esto es igual a 24, ¿cierto? 5 factorial es igual a 5. Ayúdame acá. ¿5 por quién? Por cuatro, Sí, por tres, por dos y por uno. eso. ¿Cuánto es 24 por 5, Valentina? Hola. ¿Cuánto es 24 por 5? Eh, 120. Muy bien. Entonces ahí tienes los primeros 5 factoriales, ¿sí o no? También esto se puede hacer de esta otra manera. ¿Cómo se puede hacer? Eh, let's define the following integral. Bueno, esta integral, Valentina, tú ya eres palabra sacrosanta siendo integrales, ¿sí o no? Hmm, Ojalá. Entonces no creo que esto sea ningún reto. ¿Qué pasaría, Valentina, por ejemplo, si yo tengo lo siguiente? Ponle cuidado. Yo tengo acá x al cubo por e a la menos x de x. ¿Tú qué me recomiendas para yo hacer esta integral? Pues es una impropia, ¿no? Entonces toca plantear el límite, pero para resolverla por partes, ¿no? De hecho, esta no es una integral impropia. Lo que pasa es ¿No? que no es impropia porque las integrales impropias no son solamente las integrales que tengan infinito. Las integrales impropias son integrales donde haya una indeterminación en el infinito y eso no pasa acá. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. Ajá. Pero yo no sé cómo te lo enseñaron a ti. Y a los profesores de la Universidad Nacional les gusta que los estudiantes piensen como ellos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces piensa, como yo te dije el otro día, hazte la bobita y piensa como el profesor quieres que pienses tú y ya. ¿Sí me entiendes? Ujú. Cuando pases cálculo integral, ya, yo me siento mal diciendo esto en frente a las cámaras, pero bueno, las personas que nos están viendo, por favor, entiendan que la prioridad es en el sistema educativo colombiano que es tan malo, es uno ganar la materia. Entonces, pero ya después tú construyes tu propia lógica, independiente de lo de las otras personas, independiente de lo que piensen los profesores, ¿cierto? Entonces, en general, cuando uno tiene su propia lógica, Valentina, uno puede definir. Es decir, la integral impropia es lo que tú quieres que sea, eso simplemente es una frase. ¿Qué entiendo yo por impropio? No sé, eso depende de lo que entiendas tú por impropio, ¿cierto? La palabra impropia implica indeterminación, eso es lo que implica la palabra impropia. Ujú. Esto no es un indeterminado, yo te voy a mostrar acá rápidamente por qué.
ponle cuidado. Voy a crear acá, por debajo, voy a crear una gráfica. Entonces voy a decir que, por ejemplo, fig, ax, plt, dot subplots, ¿cierto? Entonces, y acá entonces voy a decir que x, por ejemplo, va a ser un linspace entre 0 y 10, con 1001 puntos. Y acá va a decir que f es igual a x al cubo por la exponencial de menos x. Y va a decir que f1, por ejemplo, bueno, no digamos que f1 nada, digamos simplemente que ax.plot de x, f, color equal to blue. Entonces observa, Valentina, que para valores infinitos, cuando x tiende a infinito, esto va a tender a cero, ¿te das cuenta? Hagámoslo para valores más grandes. Ya no hasta 10, sino hasta 20. Entonces voy a decir una cosa acá. Ax.set xlim, vamos a fijar los límites entre 0 y 20, por ejemplo. Mira, Valentina, que después de cierto valor de x, esta función ya se hace cero, ¿te das cuenta? Si lo puedes ver con claridad o dibujo el eje x. No, sí. Aunque pues también se puede dibujar rápido. Mira, tú puedes decir ax.plot, ¿cierto? Entonces acá le vas a decir que vas a graficar entre qué coordenadas de x, entre 0 y 20. Y entre qué coordenadas de y, entre 0 y 0, ¿cierto? Porque eres una línea que vaya de 0,0 a 20,0, ¿cierto? Y acá le colocas, por ejemplo, color, colócale, digamos, red, y dile que tu line style es igual a una línea punteada. Entonces mira que ese es como el eje. Y mira que después de cierto valor, más o menos después de qué valor, Valentina, se hace esto cero. Como de más o menos 15, ¿no? Yo diría yo que más o menos de 12,5. ¿Eso qué significa? En términos de la integral, ¿tú qué puedes decir de la integral acá? Que de 12,5 a infinito, pues es el mismo valor, ¿no? Entonces, Entonces, esta integral que yo tengo acá, yo podría reemplazar esta integral por la integral de 0 a 12,5, ¿sí o no? ujú, Entonces, mira que en esos términos esa integral no termina siendo impropia. sí. Pero si le dicen a uno en clase, es que yo no sé cómo te explican eso de esto a ti, pues a eso me refiero. Si te dicen, eso desde que tenga un infinito es impropio, bueno, entonces es impropio, ¿sí o no? Pero tú trata de ir más allá de la mirada que tiene el profesor. Entonces, digamos, eso es importante. Muy bien. Y digamos, ¿cuál es el truco acá? Este es el truco, Valentina. Si yo grafico, mira pues, si yo grafico x contra la exponencial de menos x, esta exponencial es realmente, dame un color, por favor. Amarillo. Ahí está. Esta exponencial de menos x, Valentina, es realmente, mira que acá se ve que esta exponencial de menos x cae muy rápido, ¿te das cuenta? Ujú, Mira que más o menos para 5 ya e a la menos x vale 0.
¿Sí o no? ¿Cuál es Sí, el problema? El problema sería con x al cubo, que es la que crece. Entonces ya te voy a explicar qué tipo de análisis matemático hacemos nosotros ahí. Entonces, el problema sería, grafiquemos, dame otro color. morado, ¿Cuál? morado. No, el problema acá es que mira que e a la x, Valentina, perdón, x al cubo, mira que crece muchísimo, ¿sí ves? Entonces Ujú. la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué crece más rápido x al cubo o decrece más rápido e a la menos x? Esa es la pregunta que uno se hace. Bueno, y acá lo que yo voy a hacer es que voy a fijar también ax.set entre 0 y 2. Entonces mira que ahí se ve el compromiso. Mira que ella crece muy rápido. Observa que ella crece muy rápido y el comportamiento de la función azul, su crecimiento, Valentina, depende de x al cubo, ¿te das cuenta? Sí. Pero mira que después de cierto valor de x, lo que va a pasar es que la caída de la función azul ya depende, es de a la menos x. ¿Sí pillas? Ujú. Entonces, este tipo de problemas son problemas que le dan a uno muchas más habilidades cognitivas que simplemente hacer problemas de un libro. Esto es lo que nosotros acabamos de hacer acá. Entonces, pues vamos a entrarle.